tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna donde no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también los anuncio que los restauraré el doble. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez estuve caminando, predicando, cuando era soltero, cuando podía caminar solo. No, cuando tenía la libertad de un soltero. Y yo soñaba y anhelaba servirle al Señor siempre. Y decía, Señor, si yo me caso, también tengo que servir al Señor con mi esposa. Así que mi esposa tiene que ser una sierva de Dios también. Y llegué a una casa y una persona me dice, pastor, quiero presentarte a mis hijos. Y yo vi en la sala de su casa de adobe, de barro, con piso de tierra, y no había ni un niño. Me asomo detrás de la casa, que había una era, como un patio grande, y no había niños. Me dice, pastor, lo voy a presentar a mis hijos. Y él entra a un cuarto, como un almacén, y yo lo sigo, pensando que los niños están ahí. Me dice, no, pastor, y agarra una escalera, como de 10 pies, y me dice, ven, te voy a presentar a mis hijos, y empieza a caminar en la era donde yo vi que no había nada, y camina y había un hueco así, un hueco cuadrado como de 5 pies por 3 pies, era un hueco, y dentro del hoyo, en el fondo había pieles de ovejas, había pieles de cabra como a manera de alfombra, y sobre esas pieles de oveja y de alfombra había 2 nenes, el mayorcito y el más chiquitito. Él puso la escalera y dijo, miren chiuches, dijo esa palabra, chiuches. Chiuches significa niños. Suban que voy a presentarles al pastor. Y los nenes subieron, me abrazaron, se alegraron y me quedé sorprendido de algo. Allá no tenían la cunita, los corralitos de bebé que tenemos de madera, ¿verdad? Que los bebés se trepan y se caen de cabeza. Ahí estaba un pequeño hoyo, hueco o pocito, y los nenes jugaban ahí tranquilos. Ahí nadie podía atacarlo a los nenes, estaban protegidos. No podían escaparse tampoco. Y analizando esto, la Biblia nos habla alabado sea el Señor, en Zacarías, le dice, por la sangre del pacto serán salvas, te he sacado preso de la cisterna donde no hay agua. Una cisterna era un pozo, literalmente era un pozo cavado en tierra. No es la cisterna que tenemos nosotros, que es de fiberglass, de plástico, que se pone en el techo, se llena de agua. No, una cisterna era un pozo, literalmente un pozo. Y el pozo almacenaba agua. Y si el pozo estaba hecho en un lugar donde la tierra era bien seco, lo usaban para almacenar granos, semillas. Pero había una costumbre en la Biblia que ponían a las personas presos o los metían presos en los pozos secos, en las cisternas que no había agua, que se secaban, ahí ponían a los presos. Les doy un texto bíblico, les explico. A José, cuando los hermanos lo aborrecían, agarraron, le tiraron un pozo para que José no se escapara. Y mientras que él estaba en el pozo, no podía salir. Los hermanos pensaron, unos querían matarlo y otros no querían matarlo. Y uno de los hermanos dijo, ¿por qué vamos a matar a nuestro hermano? Es de nuestra sangre. Vamos a hacer algo, mejor lo vendemos como esclavo. Y lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Y José se fue como esclavo, llevado por otra tribu, otra comunidad. Y ahí es la historia de José. Otro suceso que fue metido en un pozo
fue Jeremías, que acabamos de leer en la lectura bíblica. Tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquía, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué era el cieno? El cieno era el barro sucio y asqueroso, y húmedo y pegajoso. Nosotros lo conocemos en Puerto Rico como babote, si no me equivoco. No sé si es mala palabra. Lo dicen así. No sé si es mala palabra. Perdónenme si es mala palabra. No, es que déjame contarles. Cuando llegué el 2005 a Puerto Rico, me casé y me invitaron a predicar. Mi esposa me acompañaba y yo hablaba un español más peruanizado. Y hay palabras de Perú que son malas aquí. Y hay palabras de aquí que son malas en el Perú. Y me invitaron a la iglesia de Duey a predicar. Y estaba el pastor León en ese tiempo, un tremendo siervo de Dios. Y yo predicaba ahí con el español que sabía, español peruano, porque hay español boricua, hay diferentes tipos de español. Y mi esposa me decía, no digas eso. Y hablaba una palabra y ella se agarraba a la frente y yo, no. Y ella estaba así todo el mensaje. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Ella es mi esposa, pero ¿qué le pasa? Me está diciendo que deje el micrófono y salga corriendo. Es que hablaba unas palabras que no se entendían. Entonces, por si acaso, babote es lodo espeso, por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser que algunos se vayan y no vuelvan. Y Jeremías estaba en el lodo, en el barro, en el fango, en el fondo del pozo y se hundía. A través de la historia, diferentes culturas tenían la costumbre de hacer un hueco y meterlo ahí al preso. Un salmista decía lo siguiente, mira lo que decía el salmista. En Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Alguien que está hundido en el lodo no puede enderezar sus pies, porque si yo me enderezo mis pies, me paro así, me hundo más. Para no hundirme tengo que hacer como que me siento un poco en el lodo y entonces mi cuerpo como que se riega un poquito, se desparrama casi digo, y no me hundo. Estar en un pozo de desesperación es estar dentro de un problema que no tiene salida. En un pozo lo único que hay pared y no puedes subir arriba. El lodo te impide subir y la altura te impide subir. Estar en un pozo, sencillamente tú dependes de que alguien te tire aunque sea un pedazo de pan, que alguien te pase algo de agua. El pozo es el lugar más frío, más oscuro que puede encontrar una persona y no tiene salida. Nos encontramos en ese problema muchas veces en nuestra vida. Nos encontramos aplastados de problemas, circunstancias, a veces problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de salud. A veces salimos de un problema y aparece otro. Pagamos una cuenta y se aparece otra cuenta con letra chiquita que firmamos y no nos dimos cuenta. Nos sentimos tan bien, los hijos se casan, se van y estamos felices y la suegra se muda en casa. Hay situaciones que empiezan, Dios bendiga a las suegras, hay suegras buenas en la Biblia y había suegras que no eran tan buenas. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. La primera parte de esta reflexión, la esperanza siempre es algo que esperamos. Alguien trabaja, está esperando su pago. Alguien ayuda a alguien de todo corazón, al menos lo mínimo que espera esa persona, un thank you, gracias, muchas gracias, Dios te bendiga, gracias.
Una esperanza es algo que alguien se casa y tiene la esperanza y el deseo que ese matrimonio sea para toda la vida. Uno cría unos hijos con la esperanza de que los hijos puedan más adelante ser personas de bien y servirle a Dios, ¿por qué no? Cuando nuestra hermana Catherine me dijo, pastor, ¿puedo tocar el piano? Y yo estaba tan feliz porque un bebé, 2 bebés, dentro de la barriga de la mamá, van a escuchar a la mamá cantar, el sonido del piano, los hermanos, es lo más precioso, es lo más hermoso y lo más precioso. Alabado sea el Señor. La parte de la sangre del pacto será salva. Cuando Dios le habla a Zacarías, le dice, por la sangre del pacto serán salvos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la sangre? La primera vez que se derrama sangre en la Biblia, lo hizo por un ser humano, ¿verdad? Lo hizo Abel. En Génesis 4:4 dice que Abel significa el que estaba con Dios. El que estaba con Dios porque después se lo llevó el Señor, ¿verdad? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La primera vez que un ser humano ofrece sacrificio de sangre agradeciendo a Dios fue Abel. No estoy hablando de Dios que tuvo que sacar pieles para vestir a Adán y Eva. Es un sacrificio que Dios hizo también por el hombre. Pero el primer hombre que hizo sacrificio a Dios, derramó sangre, fue Abel. Bueno, un sacrificio hacia él de sangre. Pero a Dios no se agrada que se derrame sangre inocente impunamente. Por ejemplo, si alguien mata a un bebé, si alguien hace daño a un niño, si alguien maltrata a una familia inocente, si alguien roba a alguna persona que tiene impedimento o condición de salud es muy frágil, y si alguien engaña a algún trabajador para tenerlo esclavizado con unas cuentas, unos pagos mensuales, a Dios no le agrada eso, pero a Dios sí le agrada que una persona pueda entregar su vida y servirle a Él de todo corazón. El primer pacto en Hebreos 9:18 dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, según Hebreos 9:18. También dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente para aquellos que hacen daño. De la manera que tomó la copa después de haber cenado, esta es la sangre de Jesús, después de haber cenado diciendo, esta copa es el pacto de mi sangre, es derramada por ustedes. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primero Juan 1 del 7 al 9. Solamente, no hay otro medio de recibir perdón de pecado es a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otra manera de recibir perdón de pecado. No es por dinero, no es por obras, es la sangre de Jesucristo. Uno hace obras porque está tan agradecido por Dios. Uno habla a las personas del Señor porque quiere que esa persona también sea bendecido como nosotros somos bendecidos. En 1 Crónicas 11:22 y en 2 Samuel 23:20 hay un suceso en la Biblia tremendo. Nadie quiere entrar a un pozo. Alguien entró a un pozo. Y yo tuve algunos trabajos de hacer unos pozomuros de algunas casas. Y cuando estoy cavando, yo siempre estoy temblando que se vaya a derrumbar y quede enterrado ahí. De hecho, cuando se construye una casa, si la casa va a ser bien construida, hay que cavar algo, ya sea de madera la casa o de cemento. Hay que cavar zanjas, hay que hacer unos hoyos grandes para poner los postes de las casas. Cuando más profundo está y más fuerte es, la casa va a durar más. Pero en la Biblia vemos a un hombre
Él estaba caminando, estaba nevando y se encuentra con un pozo. Y mira en el pozo y había un león. Él se llamaba Benaía. Si alguien quiere poner nombre a su hijo, Benaía, buen nombre, ¿sabe? Uno de los valientes de David. Así es que no se preocupen, eso es. Entonces, él ve al león dentro del pozo y él hace así. ¡Ay! Y se tira dentro del pozo y mata al león dentro del pozo. Y dice la Biblia, ese día estaba nevando inclusive. Él era uno de los valientes de David. Nadie se atrevía a entrar en un pozo, menos si hay un león ahí. Benaía, está en 2 Samuel 23:20, Primera Crónica 11:22. Matar a un león dentro de un pozo, eso es lo más peligroso, porque si el león te da un mal golpe, ahí mismo te mata y le sirves de comida por una semana en lo que el león vaya pensando cómo salir. O sea, el león va a sobrevivir. Alabado sea el Señor. Uno de los valientes de David. Una cisterna es un lugar oscuro, triste. El otro texto, en la otra parte del texto de Zacarías 9, del 11 al 12, dice, volveos a la fortaleza. ¿Qué era una fortaleza? Ustedes saben ¿cuánto conocen el viejo San Juan, la fortaleza ahí? Las garitas. ¿Verdad que están orgullosos de la garita, verdad? ¿Verdad? Que como algo histórico, no porque hubo guerra ni nada, como algo histórico. Déjeme darle una noticia, igualito esa garita lo hay en Cuba, hay en parte de República Dominicana y en el Perú también. Es más, en el Perú es una base militar, se llama la Fortaleza Real Felipe. Las mismas garitas están allá. Claro, no podemos entrar tomando fotos porque ya es una zona de militares. Pero una fortaleza era algo que impenetrable en la guerra. O sea, nadie podía entrar y matar a la gente y salir. Había unos muros tan dobles. Sobre los muros había guardias armados con flechas, con aceite listo para hervir el aceite y tirar a alguien que quiera treparse esos muros. Había personas con grandes rocas también que tiraban las rocas desde arriba. Una fortaleza era un lugar de protección. Era un lugar donde que las personas tenían que estar protegidos. ¿Por qué nosotros hacemos nuestra casa de cemento? Porque sabemos que si lo hacemos de madera, va a ser más frágil para los pillos. Lo pueden prender fuego y se prende la casa. Hacemos nuestra casa con el material más fuerte que podamos o que tenemos, la provisión. Aquí no hay mucha violencia como en los países centro y suramericanos. Aquí cuando llegué yo me reía de las verjas que hay ahí de proteger la casa. Yo digo, ¿y eso los protege? Cuando me olvido la llave yo siempre me trepo por arriba. Una fortaleza es algo donde nadie podía entrar a no ser que haya una estrategia, ¿verdad? En la historia de la Biblia Jerusalén fue sitiado 3 años. 3 años el enemigo no podía entrar. Jeremías escribe esto en el libro de Lamentaciones y Jeremías dice que había tanta hambre en la ciudad cuando Jerusalén fue sitiada que vendían la cabeza de un asno y daba un precio carísimo. Jeremías explica que la gente buscaba, aunque sea estiércol de paloma para comer. Jeremías explica un lugar muy triste. Cuando Jerusalén está sitiado 3 años, el enemigo no podía entrar. Jeremías dice que las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de alimento. Un momento muy triste, pero Jerusalén estaba con unas paredes inmensas que era una fortaleza. Nadie podía entrar y Dios permitió eso por el castigo, ya que Jerusalén se había apartado del Señor. Una fortaleza, alabado sea el Señor.
Es un lugar fuerte, un refugio seguro y fortificado en caso de emergencia o ataque. Era donde se encontraba protección ante el enemigo y difícilmente se podía derrumbar. En Efesios 6:10 dice, fortalezcanse para nosotros, los hijos de Dios, en Jehová y en el poder de su fuerza. Hágate fuerte en el Señor. Fortalécete en el Señor. Cuando se habla de fortaleza, se habla de guerra. Y se habla de amigos y enemigos. Voy a decirles algo. Dios es tan sabio, que es lo que dijo, mira, ama a tu enemigo. Si yo amo a mi enemigo, yo ya no tengo enemigo. Porque ese enemigo vuelve a ser mi amigo, se hace mi amigo. Aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, pero ya es mi amigo. Yo te acepto todo, menos que me invites a beber, menos que me invites a la fiesta, menos tu manera de pensar de Dios. Tú eres mi amigo, yo te amo, te voy a hablar del Señor, voy a bendecir, voy a orar por ti, pero tú no eres mi enemigo, así que no insistas en pelear, porque yo no voy a pelear contigo. Yo te amo mucho y te estaré hablando del Señor, pero tú no eres mi enemigo. No pelees conmigo, que yo no voy a pelear. Hay cosas que no estamos de acuerdo, no importa. Tú eres mi amigo. Te voy a decir lo que siento en mi corazón, lo que Dios pone en mi corazón, pero no eres mi enemigo. Tú eres mi amigo. Porque Dios no quiere que tengamos enemigos. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate, vuelva y después ponga la ofrenda en el alfolí. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. En Salmo 18, versículo 1-2 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. No, hay una canción que se canta. Yo no canto porque salen por la ventana y después no vuelven. Porque no puedo sacar unas melodías de mi garganta. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Y vamos a la cuarta oración que está en el texto. Dice, oh prisioneros de esperanza. Un preso es alguien que está obligado a estar encerrado en un sitio. Un preso no tiene privilegios. No tiene privilegios. Si ha sido malo, menos todavía. Un preso come si le dan de comer. No puede ir a trabajar. No puede coger sol si no lo permiten. Un preso es así. Alguien está preso, está atrapado. Hay un hombre que se llama Richard Phillips. Él pasó 46 años preso por un asesinato que no cometió. Y antes de ser declarado inocente, fue liberado en el 2018 a los 73 años. Qué malo es estar preso por algo que no cometimos. Algunos están presos de rencor, del odio, del resentimiento, que es algo más terrible. Algunos están presos en pensamientos a veces políticos que brillan más en su mente que los pensamientos de Dios. Hay personas, he visto ancianos de iglesias, que cuando hay elecciones se pelean y se dejan de hablar. El color político es mío, es mejor, el color mío es mejor, y se dejan de hablar. Y he visto personas que es más fácil dejar a veces de congregar que dejar su color político. El gobierno humano, todos los gobiernos humanos son imperfectos. No hay ningún gobierno humano perfecto. Algunos se apegan más a los valores bíblicos, otros se alejan, algunos usan los valores bíblicos, otros se alejan, algunos van a favor de la familia, otros van en contra. Todo es una competencia. El único gobierno perfecto es el de Jesucristo. Es el de Jesús.
Ese Jesucristo, ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna con justicia. Él bendice y bendice de verdad. Él trae sanidad y trae medicina. Él llena tu vida de esperanza, de gozo. Él renueva tus fuerzas, te permite volver a soñar, te permite volver a servirle, te permite levantar las manos santas, te permite buscar perdón, reconciliarte y perdonar a otros. El gobierno perfecto del Señor. Y termina este pasaje diciendo que Dios va a restaurar el doble. El doble. O sea, Dios siempre restaura. Nunca hemos visto en la Biblia que Dios no restaura. Si vemos la vida de los cantores de Israel, la vida de David, de todos los hombres de Dios, ellos empezaron prácticamente, David empezó como pastor de ovejas. David practicó con lobos y cuando se hizo experto matando a lobos, protegiendo a la oveja, practicó con leones. Cuando se hizo experto matando leones para proteger el rebaño, practicó con un oso que era más alto. Y David destruyó al oso. Cuando se graduó de matar oso, protegiendo las ovejas de su papá, pasó un proceso y se encontró ante un hombre gigante. Ya como no un oso que no piensa y ataca, sino el hombre filisteo gigante pensaba, sabía estrategia de guerra, sabía usar armas, preparó su cuerpo para la guerra, protegió su cuerpo con armaduras, se preparó los músculos, los brazos para levantar esa lanza tan pesada. Pero David pasó un proceso primero con lobos, con leones, con osos, para que Dios le dé la victoria. Si vemos la vida de Asaf, Salmo 73, Salmo de Asaf, Asaf empezó como uno que se añadió al coro. Y cuando vemos la vida más adelante de Asaf, Asaf llega a ser el músico principal, uno de los principales músicos de David. Y si seguimos la genealogía, los hijos de Asaf fueron los que protegían el arca del pacto, cantando. Hay un proceso. Muchas veces Dios nos va a llevar a un pozo de la prueba. Como yo recuerdo un día, estaba llorando en Estados Unidos, estaba triste, estaba muy triste por condiciones de salud de una persona que amo tanto. Busqué y me dieron un trabajito de limpiar unos edificios ahí. Y yo agarré, limpié el edificio y había una enredadera, yo no sabía qué era eso. Esa enredadera se llamaba el Poison Ivy, el de Estados Unidos. No es el de aquí, ¿sabes? El de aquí te da un pequeño rash y eso sale con juguito de limón. Pero ese Poison Ivy era como una resina, un aceite que se me pegó en el cuerpo y me empecé a inflar como si fuera un sapo concho. Estaba tan inflado mi ojo, yo no podía ver, estaba tan inflado así que yo tenía que abrir mi ojo así para poder ver un poco. Con mis 2 dedos, mi esposa asustada me decía, mira, toda la ropa que tú tienes, quémalo, bótalo. En una esquina tenía que comer con un plato descartable. Me dieron un jabón con una arenilla para poder limpiarme la piel, y cuando más me limpiaba la piel se me hinchaba más. Era un proceso que Dios estaba permitiendo que pasara. No lo sé, pero cuando las personas hispanas se dieron cuenta y supieron de mi caso, las personas hispanas se pegaron más a nuestros corazones. Entonces con mi esposa, cuando ya pasó el proceso, le ayudamos a un pastor a levantar un instituto bíblico y había como 47 muchachos. Después de pasar el proceso, abrimos un instituto bíblico ahí. Y esos muchachos recibían clases de mi esposa, recibían clases de este servidor y 2 pastores más.
se graduaron y ellos levantaron obra. Ellos también venían como este servidor a trabajar allá. Y yo les decía, cuidado con esto. Y les enseñaba fotos y esto. Pues esta planta casi me mata. Pasé un proceso para que ellos no pasaran ese proceso. Muchas veces estamos en un pozo porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Los hombres de Dios que tuvieron un pozo como Jeremías, como José, como hombres que estuvieron encerrados, siempre Dios los llevó de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Joel 2, 25 al 27. Y con esto termino. Y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová de vuestro Dios, el cual hizo maravillas. Con ustedes nunca más será mi pueblo avergonzado. La oruga es el bebé del saltón. La oruga pues, es una larva. No voy a usar el otro nombre que se interpreta mal aquí. Es una larva que se come las hojas. La oruga puede convertirse en mariposa si es oruga de mariposa o de grillo si es oruga de grillo. El saltón ya son los grillos bebés que saltan. Ellos comen otra parte de la hoja. El revoltón ya son los grillos adultos, pero la langosta ya es una plaga de langostas. Ya son los grillos más grandes, los más voraces, los más destructivos. Lo que Dios está diciendo, mira, el diablo consumió cuando tú eras débil, empezó a consumirte. Cuando fuiste creciendo también te tenía consumiendo. Cuando ya eras más grande te seguía consumiendo. Pero va a llegar un momento en que Dios va a restaurar lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Va a llegar un momento en que tú no vas a ser avergonzado. Va a llegar un momento que vas a comer hasta saciarte, vas a tener paz y tranquilidad. Y aquí en Puerto Rico, alabado sea el nombre del Señor, todos tienen paz y tranquilidad. Aquí hay abundancia. Yo les aseguro que muchos de aquí no han orado, Señor, necesito una pastilla, Señor, una pastilla, me falta una pastilla, me duele la cabeza, quiero una pastilla. Porque el plan médico te manda, te dice, ¿qué necesitas? Anda, va. Y hay gente que en otros lugares que oran para que Dios les sane el dolor de cabeza sin necesidad de pastilla. Que oran que Dios les provea aunque sea una mano de plátano. Que alguien les obsequie aunque sea un mapén. He conocido ciudades donde que hay muchos árboles de mango. Pero tú tratas de coger uno, no encuentras ni uno. Verde lo cogen. Y aquí tú pasas por áreas, los mangos caen, los aguacates caen, las frutas caen, los plátanos. Cuando yo iba a trabajar a Jayuya, los plátanos al lado de la carretera caían y nadie los hacía caso. Los lechones salvajes por ahí. Yo le decía a mi amigo, mira, atropéllalo a uno para llevarnos a casa. No, eso no se puede comer. O sea, hay abundancia. Pero también debemos de confiar en Dios porque los momentos de paz, los momentos de tranquilidad y de libertad no siempre van a durar. La Biblia dice que hay días buenos y malos en la vida del creyente, días terribles. Vamos a orar, hermanos. En Efesios 2:1, el último verso que voy a leer, él dice, Él los dio vida a ustedes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y vida en abundancia. ¿Qué sería sin Cristo, Puerto Rico, hermanos? Los políticos destruirían totalmente a la juventud. Sin Cristo,
Los jóvenes que viven una vida libertina destruirían a los jóvenes que están creciendo en hogares sanos y saludables. Sin Cristo no hubiera profesores, maestros universitarios, cristianos que siempre están aconsejando en bien a los muchachos. Sin Cristo, este país sería un caos. La gente no tuviera temor de Dios. Hubiera incluso más muerte, más asesinato, más robo. Sería un caos. Sin Cristo hubiera sido terrible. Puerto Rico es tierra de bendición, hermanos. Ustedes han bendecido a nuestros países de Sudamérica con el Evangelio. Grandes evangelistas salieron allá. Hay grandes hombres de Dios aquí en Puerto Rico. Vamos a ponernos de pie. No voy a hablar más porque no quiero cambiar el mensaje. Es lo que Dios puso en mi corazón. He tenido estas 2 últimas semanas un poco pesado para mí porque eran una ola de calor terrible y yo trabajo en los techos de las casas como si fuera un monito ahí. Y me he quemado. Los pastores me decían, mira, estás negro, negro, negro. Y yo le digo, no, yo no estoy negro, sino que el sol me miró a mí. Entonces, ha sido fuerte, pero estamos adelante en el nombre del Señor, amén.